en línea de teléfono está el abogado Walter Gómez, un hombre que viene trabajando hace mucho tiempo en esta materia. Walter, gracias por atendernos. Marcelo Olivera te saluda, buen día. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día, un saludo a vos y a toda tu audiencia. Nosotros lo que venimos tratando de crear conciencia es contra la pirotecnia que se utiliza con fines recreativos, por supuesto, no contra la pirotecnia que se utiliza, por ejemplo, para salvamento náutico. Y ahí es donde está el meollo de la cuestión. La pirotecnia causa daños. A esta altura ya te diría que es indiscutible. Las problemáticas se han difundido masivamente. Y si causa daños, ¿es válido admitir una recreación que causa daño a terceros? ¿Es moralmente aceptable que para que uno se diviertan tengamos que causarle daños a niños, adultos, ancianos, animales? Creo, en mi humilde opinión, que no, y es desde ahí donde empezamos a trabajar esto hace mucho tiempo. Lo cierto es que esto ha cambiado mucho también. Cuando empezábamos estábamos más solos que Saddam Hussein en la cueva donde lo encontraron los yanquis, ¿viste? Hoy en día esto ha cambiado y hasta te diría que este fue, a pesar de que no hubo casi tarea legislativa en estos años en la materia pirotecnia a nivel provincial o nacional, hubo un avance significativo en cuanto a la toma de conciencia y fundamentalmente a raíz de un comunicado que salió en estos últimos días de los sindicatos que nuclean a los trabajadores de esta área y las empresas, la Cámara, donde dejarían de fabricar pirotecnia explosiva. Y esto evidentemente tiene que ver con la fuerza de la concientización. Sí, son los municipios los primeros, no es nuevo. En realidad esto hubo un avance ya en la década del 40, cuando Bahía Blanca fue uno de los primeros municipios en prohibirla, y algunos otros. Luego fue retrocediendo esto y prácticamente quedó olvidado hasta los primeros años de este siglo, ¿no? Del siglo XXI. Debemos decir que Rosario también fue muy importante en cuanto a los pasos dados. Fue paso a paso llegando a prohibir absolutamente la pirotecnia y de alguna manera marcó a la región, porque si bien nosotros desde Granadero Baigorria con nuestra ordenanza que se fue llevando a distintos lugares del país, hemos logrado sobre todo impedir la comercialización, la realidad es que cuando un municipio grande realiza estas prohibiciones, la cosa mejora o va cambiando. ¿Qué pasó? A nosotros fue Rosario el que prohibió primero y se nos vino todo a los límites. Cuando Baigorria prohíbe en el 2008 con nuestra ordenanza, lo que termina pasando es que se mudan a Bermúdez, al límite. Es más, Bermúdez tuvo varios idas y vueltas, tuvo una ordenanza que realmente era un mamarracho al principio, tratando de, entre comillas, conciliar intereses. Esos inventos que se dan, ya está, gracias a Dios está prohibida. En aquel momento fuimos muy críticos de lo que votaron ese mamarracho. Es muy difícil, lo entendimos desde el principio, no obstante... te cuento cómo fue esto lo discutimos cuando estábamos redactando la ordenanza, digamos, nuestro rol de legisladores. ¿Qué es lo que nos surgía claramente? Bueno, ¿cómo hacemos para que la gente no tire? Creo que hay dos pasos. El primero era prohibir la comercialización alevosa que teníamos en nuestra ciudad en estas fechas, que con esa prohibición, la prohibición de habilitación de comercio, indudablemente fue un paso gigante, porque ya no se tiraban de lunes a viernes todos los días porque el kiosco estaba ahí a mano. El primer punto. Y el segundo fue seguir trabajando en crear conciencia, porque sin conciencia ninguna ley se puede cumplir, ninguna. Ahora bien, es cierto también que la norma, la ley, tiene una función educadora. Cuando uno promueve una ley, la discute, se sanciona, cualquiera sea, tiene una función ordenadora de la comunidad,
pero también educadora, y creo que esto ha sido importante. La masividad de ordenanzas que hemos ido sacando en las distintas ciudades fue tan clave para crear conciencia, tan importante, que hoy podemos hablar de un avance significativo con respecto a lo que era 10 años atrás, pero muy notorio, ¿eh? Nosotros que estamos permanentemente en estos meses, sobre todo sobre final de año, que nos dedicamos a ver cómo está la cosa, el avance ha sido significativo. Ahora bien, si te dormís en los laureles sobre una ordenanza, olvídate, no se va a cumplir. De hecho, hay muchas tentativas de violación de las ordenanzas. De hecho, se están utilizando las redes sociales ahora para violarlas. Bueno, el poder de policía también tiene que actuar, ¿no? Es un avance importante y por lo menos así lo han anunciado. Creo que tiene que ver también con la toma de conciencia, porque indudablemente esto es un negocio. Es un negocio que tiene un periodo del año donde tiene en nosotros una gran visualización, en ellos durante todo el año. No es lo único que producen, ¿no? Producen desde fósforo, de madera, de todo, pero durante el año obviamente están trabajando en esto, y si hay tamaña reducción del mercado, indudablemente los tiene que llevar a modificar su estructura, porque si no, esto es como siempre decimos, el fabricante de carretas, el último fabricante de carretas que quedaba, fabricaba la carreta más hermosa, la mejor, pero indudablemente había llegado el auto. No había forma de que sobreviviera esa industria. Bueno, aquí un poco también es la idea nuestra, ¿no? Sí, estuvo estos 2 años con la pandemia, indudablemente se había parado. Veníamos trabajando fuerte en esa línea y se paró. Estos 2 años con la pandemia se paró. Ahora bien, también porque algunas personas que eran los impulsores, como el exdiputado Julio Egiman aquí en Santa Fe, quedó afuera, no renovó su banca. Entonces, pandemia, más eso se detuvo. Pero, digamos, superada la pandemia, o al menos con mayor posibilidad de discutir otra temática, esto volvió al tapete. No te diría que es lo único que se está discutiendo, para nada, es una parte, pero en estos días es muy sensible, es fundamental. A ver, yo cuando ingreso en este mundo lo hago por vía indirecta, no lo hice ni por las organizaciones animalistas, ni por las organizaciones de bomberos, no, lo hice porque a mí me gusta, siempre trabajé en cuestiones de medio ambiente, en la militancia concreta, no en la cuestión tan jurídica. Y observábamos la matanza que había de pájaros en un lado, por ejemplo, el Parque Independencia, después de que inauguraban el arbolito todos los años, ¿te acordás? Que después por una ordenanza se prohibió el uso de pirotecnia en esa oportunidad. Bueno, los pájaros que se juntaban, la cantidad de muertes que había, por eso y porque conocí a una persona que realmente sufría esto. No lo imaginaba que sufrían tanto. Nosotros somos conversos en este sentido. Cuando uno detecta eso, cuando uno entiende y conoce, evidentemente la postura debe cambiar. Si no, ya sería un maldito si sigo haciendo daño a otra persona por el gusto de hacer un poco de ruido. Bueno, evidentemente desde ahí nos llevó a empezar a trabajar estos temas en los principios de los años 2000. Cuando nos tocó ser concejal en 2008, lo primero que hicimos fue presentar la ordenanza que veníamos impulsando desde afuera, desde la organización ambientalista. Y ahí surgió el apoyo por ejemplo, en Granadero Baigorria fueron las vecinales, algunas vecinales, algunas, no todas. En otros lugares fueron los grupos médicos, en otros lugares los bomberos y obviamente los padres de los chicos que sufren problemas, no solo de autismo, sino hay una serie de patologías y problemáticas y condiciones que hacen sufrir mucho a algunos de estos chicos. Y fuimos tomando también conocimiento y conciencia de eso y se fueron sumando a este trabajo y se transformaron ellos en los verdaderos impulsores. Hoy te diría que son los más importantes impulsores de esta legislación. Gracias Marcelo, un abrazo y un saludo a toda tu audiencia y felices Navidades para todos.